De diciembre para acá, prácticamente te va. Que iba a ser la resolución. Hola, hoy es domingo y, bueno, a diferencia de otros días, quiero hoy hablar porque la verdad me siento que he llegado al podio de la popularidad y del conocimiento, a pesar de que lo mío es que no se suscriban, que simplemente reflexionen conmigo. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque fui agredida ya por un periodista. Y digo agredida y no estoy hablando de agresión verbal, sino un flor de empujón y demás de un periodista que decididamente quizás estaba queriendo hacer un juego violento o de alguna manera filmarnos a dos viejitos como los que somos. Parece que yo tengo un tema con los Pablos, pero bueno, es un tema muy antiguo, de alguien que decididamente hablaba muy bien de Aerolíneas Argentinas, que entre paréntesis es una excelente aerolínea, bueno, digamos que porque hacía canje. Y eso le provocó una enorme bronca cuando yo se lo recalqué, que hizo que me prohibieran en algunos comentarios en el correo de lectores de Infobae. Pero ¿a qué viene esto y a qué viene el tema de estos periodistas? Porque parece ser como que hay una enorme lucha del periodismo, que yo no sé si es lucha o victimización, con respecto a la libertad de prensa y a aquellos que los insultan, digamos, y que entonces se provoca una violencia y que definitivamente, si es de arriba o si es de abajo, si es del medio o si es de dónde, que en los 70 años que tengo he vivido siempre. O sea, no es ni novedoso, ni y los que nos acordamos, o yo no me acuerdo de esa época porque no tengo tantos años, pero sí en la historia hay una frase del 5 por 1 no va a quedar ninguno. Y parece que hay muchos, o muy jóvenes, que no han llegado a, o no lo han estudiado esa parte, esa materia de peronismo 1. No soy antiperonista, no soy peronista, no soy radical, pero y precisamente por eso es que he decidido hablar y, digamos, reflexionar sobre este tipo de cosas, porque en muchos casos hoy se habla de periodismo ensobrado, y yo diría periodistas ensobrados, y algunos otros que no lo son, pero que viven en una nube de privilegios, podríamos decirlo. Y toda esta reflexión a mí me vino siempre a la cabeza cada vez que, y quiero hacer la aclaración y hago un poco, abro el paréntesis, que yo no estoy juzgando la vida en que vivió y que vivió alguna persona extremadamente famosa dentro del periodismo y vive en función de las viudas e hijas del rock and roll, porque entiendo que cada uno realmente se gana lo hecho y en el caso de esta persona se ganó realmente el lugar donde está y demás. Pero yo creo que me vino esta pregunta, el tema, porque no hay un solo programa, no hay un lugar en donde uno abra y que decididamente no vea ciertos beneficios que tienen periodistas que no los tenemos los de a pie. Aunque yo soy periodista, pero digamos que decidí no tomar ese oficio como mi modus vivendi, si se puede decir. Y por eso entonces me doy el lujo de dar estas opiniones. No me gusta dar clases ni en ningún tipo de ninguna especie, simplemente hago reflexiones y abro el paréntesis en el sentido de decir que si van a tomar alguna de mis ideas, por lo menos digan gracias, perro, algunos community managers que realmente los escucho decir mis frases que son de mi autoría. Pero bueno, porque volviendo al caso del tema de cómo viven ciertos periodistas, y esa forma privilegiada de vivir, por ejemplo, van a restaurantes, no pagan, viven pidiendo delivery de distintas comidas, de distintas reposterías, de distintos lugares y tampoco los pagan.
su ropa es de un canje, bueno, muy especial, porque la tienen, la usan y la mantienen en su armario, o sea que evidentemente también les pertenece. Entonces, yo me hice esta pregunta. Cuando yo voy a un restaurante, qué sé yo, Jane Doe soy, ¿no? Cuando voy a un restaurante, o Juan Pérez, digamos en español, o Juana Pérez, y voy a un restaurante y pago lo que me dice el restaurante. ¿Qué estoy pagando? La cena de este periodista, de estos periodistas. Cuando compro no sé, un jean, por ejemplo, a 160.000 pesos para arriba, de los medianamente o que a uno medianamente le quedan, ¿qué estoy pagando? ¿Estoy pagando la ropa que le dan a una periodista o una opinadora, digamos, dentro de la televisión o dentro de los medios o de las plataformas y demás? Entonces, a veces, y con respecto a ciertos comentarios que hacen algunos periodistas en el tema de que no aceptan, ¿sí?, que el otro al cual uno, bueno, haya investigado o haya comentado, porque en algunos casos no son investigaciones, sino son simples opiniones del periodista, no aceptan y por lo tanto dicen el periodismo está siendo atacado. Y yo me hago esta pregunta, ¿cuáles periodistas están siendo atacados? ¿Y por qué todo el mundo quiere ser periodista? ¿Será por esto? ¿Porque viven de arriba? Porque la verdad es que una vez se pregunta, y me viene al temita de este periodista agresor, que intenta vivir de canje en distintos lugares cerca de donde yo vivo. Y obviamente sí es cierto, ellos antes, cuando la pauta no, o sea, venía como fluida del cielo y como catarata, quizás no accedían a estos beneficios o a estos privilegios que hoy no solamente acceden, sino además prácticamente en cada uno de los programas que uno ve es como que los exigieran. Y la pregunta es, ¿todos son tan influencers? ¿Todos son tan personajes como para que una casa de pastas le regale los ravioles de ricota o los sorrentinos de salmón? Todos son tan, no sé, tan estrella y tan celebrities. A mí esto me vino a cuento, y los dos problemas que tuve con estos Pablos, digamos, han sido justamente porque claramente el periodismo durante muchos años fue como una especie de, no sé, privilegiado en la relación opinión pública y opinión publicada, ¿sí? O sea, ellos creían tener un poder ciertamente omnímodo o paralelo y hasta a veces en muchos casos superior a lo que eran los tres poderes del Estado. Y eso creo yo que hoy es un poco el punto débil y el punto realmente es como un tema que los atraviesa a todos, ¿sí? Porque si uno tenía ese poder, como sucedió hace muchos años con esta persona que hablaba bien de aerolíneas, porque decididamente viajaba gratis en aerolíneas, él y su familia, creyendo que de esa manera todo el mundo lo iba a seguir a pie juntillas, iba a viajar por aerolíneas. Es cierto, en algunos momentos tuvimos esa ingenuidad muchos y tuvimos esa idea de pensar que esta gente influenciaba en la opinión pública. Hoy ya no es así. Entonces, como dice, perdón, como decía mi abuela, sangran por la herida. Pero sangran por la herida ¿sobre la base de qué? Sobre la base de que ellos realmente quieren seguir teniendo ese monopolio de la información. Porque hoy en día la información pasa por un celular y todos somos periodistas. Incluso aunque yo he estudiado dentro de la carrera y todo lo demás, pero la verdad es que hoy alguien que decididamente
ve una discusión de un diputado, de un presidente, como hemos visto una foto a un presidente nuestro hace poquito, un former president, como dirían los americanos, fajando a un viejo jubilado, ese se convirtió en un paparazzi, digamos, o un paparazzo, como sería lo más exacto. Y eso hoy está prácticamente en todos lados. Conversaciones grabadas, chats capturas de pantalla que se han hecho. ¿Y es necesario entonces el periodismo? Sí, yo creo que es necesario. Sigo creyendo en el periodismo y en el periodismo de investigación. Pero cada vez me encuentro con que hay un periodismo de opinión y de opinión sesgada. Sí, es cierto, muchas veces todos agarramos el diario que por el sesgo de confirmación nos interesa o nos parece más interesante el ver, pero también vemos el famoso título catástrofe, que en definitiva está siendo, o mejor dicho, está operando en función de un partido o en función de un grupo o en función de alguien que es un dirigente o cosa por el estilo. Muchas veces les comenté que yo no opino en algunos diarios o portales de los diarios porque decididamente la violencia o la censura que ellos hacen, porque si uno opina tienen distintas formas de censurar, como por ejemplo dar la dirección de mail y que nunca sea válida. Eso es una cosa muy interesante. O tienen un programa que la verdad, sinceramente, es Tito Baratito, ¿no? O básicamente ya tienen registradas ciertas direcciones de mail que saben perfectamente más o menos cuál es la orientación que tiene cada una. Yo siempre digo lo mismo, yo sigo sosteniendo que mi orientación es la objetividad. Y si yo veo que hay algo que decididamente no tengo que criticarlo o tengo que decirlo en lo que yo hablo, que no sé si será interesante o no, parece que en algunos casos es bastante interesante, porque las ideas tiradas a ese océano de pensamientos muchas veces llegan y se plasman en muchas frases que yo he dicho y que, bueno, yo siempre digo lo mismo, guita en el mundo hay mucha, lo que faltan son ideas, así que a mí me sobran y no tengo por qué pedir disculpas al respecto. Pero sinceramente esta reflexión que vuelvo al tema de esta desesperación que tienen ciertos periodistas de englobar todo en una cuestión de persecución. Y la verdad es que, o por lo menos mi verdad, es que esa persecución no es tal. Hoy tengo una tos impresionante, picazón o alergia, no sé qué es. Esa persecución será porque se pierden opciones de beneficios, porque también los argentinos tendremos que preguntarnos cuál es el valor de las cosas, si definitivamente hay una enorme cantidad de periodistas que viven de canje. Yo no voy a hablar de los gastos que en algunos casos pudo haber hecho algún que otro periodista, porque en definitiva ese no viene al caso con respecto a esto. Pero sí viene al caso con respecto a la persona que me agredió, porque en definitiva esa persona pretende vivir de canje y como hoy ya no logra tener la relevancia que en otras épocas tuvo el medio por donde habla, básicamente está resentido. Está resentido hacia la gente que nos hemos hecho una situación sin tener que vivir de canje, ¿sí? A todos nos gustaría, ¿no? Porque es cierto, en el caso de Pampita es un negocio que ella entiende y es su negocio y ella cobra por hablar o ir a promocionar hoteles y demás. Pero en muchos casos todo esto es larvado, todo esto es hipócrita. Alguien que,
tenía su cumpleaños y entonces dice, bueno, este año por cábala voy a repetir en el mismo lugar, y entonces él después saca una foto de ese lugar y después yo lo que me pregunto es, ¿cuánta gente en ese lugar pagará la cuota parte, digamos, de lo que le regalaron a este periodista? Muchos me dirán, bueno, como vos no podés, no lo haces. Yo creo que uno tiene miles de métodos para, usufructuar de esos beneficios. Pero si la pérdida de esos beneficios hace que un periodista se victimice o se resienta o que intente llevar un mensaje a la opinión pública del desastre que somos como país, yo creo que no es sano, es cínico. Es cínico y el hecho de ir a una peluquería y empezar a pedir canje, o el hecho de hasta incluso a veces no pagar las expensas en algunos departamentos, porque como es fulano de tal, que siempre que habla en un lado, que habla en el otro, yo creo que no va. Eso es lo que trato de pensar, porque también quise hacer un cálculo sobre los precios de la ropa, sobre todo en las mujeres, que hoy estamos pagando el que muchos de esos lados se publiciten con estas periodistas. Nosotros, ¿por qué tenemos que pagarle a esta gente? Nosotros, ¿por qué tenemos que pagar ese canje? Y eso es básicamente mi reflexión de hoy en día. Si es que existe una persecución a ese periodismo y a esas periodistas, o es que definitivamente están perdiendo esos privilegios, porque esa cuota de poder omnímodo que pensaban que la tenían para siempre y que la tenían garantizada de por vida, la están perdiendo. La están perdiendo porque están perdiendo relevancia. Y además, como hay otro periodista que dice que él odia las redes, yo quisiera saber cuáles redes son las que él odia. Las redes hay miles. Hay una que obviamente es un lugar donde opinan políticos, opinan periodistas, opinan celebridades. Hay otra que, también, y que es el reino de la filosofía de la nada, digamos, esas frases muy rimbombantes y muy pomposas que al final no se sabe qué quieren decir o de dónde lo sacaron o de qué, ¿cómo se llama? Las galletitas chinas lo leyeron, ¿no? Esos papelitos y demás que traen las galletas chinas. Esa sería mi reflexión de hoy, que me parece que está bien a cuento al tema de que uno, cada vez que abre un portal o algo por el estilo, encuentra a empresarios de editoriales con su grupo de gente que opina. Por supuesto, estos empresarios bajan una supuesta línea de objetividad, pero siempre tratan y siempre entrevistan a gente que, en definitiva, está en la crítica, o está no solamente en la crítica, sino que son los mismos de siempre. O tenemos una remisería o tenemos una empresa de comunicación. Ese es mi criterio, es mi idea, y creo que cuando se baja línea tan específicamente con periodistas que son muy respetuosos es obvio que, ellos tienen que trabajar y en definitiva tienen que cobrar un sueldo, pero ojo, ellos también cobran ese sueldo y cobran en especias, ¿viste? O sea, en especies o en especias, no sé cuál de las dos es, creo que es en especies. También nos podemos llegar a la conclusión de por qué se abrieron tantas carreras de periodismo. ¿Es tan atractivo vivir de arriba? Y la contestación es más que obvia, ¿no es cierto? A todos nos encanta vivir de arriba, a todos nos fascina ir a un restaurante y que no nos cobren, pero también a los que estamos de a pie nos gusta pagar lo correcto por una pilcha, por un restaurante
por lo que sea, una peluquería, un corte de pelo o lo que fuera. Me olvidaba un tema, creo que se va a hacer el Martín Fierro del cine, y quisiera llevar por lo menos una pequeña idea con respecto a una persona que fue llegada a nosotros, a mi familia, a mi abuela, y es Violeta Antier. Yo no vi, quizá la verdad no participé en un momento de un homenaje a una actriz que murió muy joven, y que, bueno, yo tengo muchas anécdotas de Wanda, pero no solamente por la parte personal, sino por la parte actoral, que definitivamente fue una excelente actriz, compañera creo en alguna película de Mirta Legrand, y que no he visto que se le haya hecho un homenaje, no veo que se la recuerde, y no veo que realmente se recuerde todo lo que ella hizo, que fue bastante. Más como actriz de teatro, pero también como actriz de cine. Sería lindo, creo que el hijo, me parece, pueda recibir un Martín Fierro o un homenaje realmente hacia Violeta Antier, que no lo he visto en ningún lado, como muchas otras actrices, y que realmente es digno que las nuevas generaciones también se acuerden de estas actrices que pasaron por el cine nacional, que fue de primera realmente de esa época, y que en algunos casos algunas de las series que vemos hoy en las plataformas y de algunas de las películas que hemos visto en el cine nos lo recuerdan. Yo creo que es bueno tener buena memoria con esos actores y actrices que pasaron por el cine argentino. Chao.